En general, hay mucho miedo a conocerse uno mismo, hay mucho miedo al cambio, hay mucho miedo a entrar dentro porque te encuentras lugares oscuros, te encuentras heridas, te encuentras dolor. Entonces siempre es como una huida hacia adelante. Mi experiencia es que hasta que tu vida no se vuelve insoportable, tanto económicamente como espiritualmente, no hacemos este ejercicio de mirar hacia adentro. O sea, estos momentos nos hacen despertar. Para mí el nuevo paradigma empresarial, profesional, tiene que ver con conectar con la abundancia que hay en tu interior, que es patrimonio del ser, y tu objetivo no es ganar dinero, tu objetivo es crear riqueza. El primer paso es sanarte a ti, es conocerte a ti, es transformarte a ti, y todos de alguna manera estamos en mayor medida traumados, heridos, y cargamos en nuestra mochila emocional pues muchos fantasmas de nuestro pasado. ¿Y tú sientes que tus inversiones en este proceso de autoconocimiento profundo tienen una correlación directa con tu facturación con crecimiento de tu empresa? Sí, el tamaño de tu empresa, el impacto que tú puedas tener en la sociedad es directamente proporcional a lo mucho que tú hayas crecido como ser humano. ¿Sueles tomar decisiones basadas en la intuición o lógica? Intuición. ¿Te acuerdas sobre la última vez cuando lloraste y por qué? Y ayer pues tuve un momento de conectar con mi tristeza, sin sufrimiento, pero con mucha tristeza. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio del podcast Tu Ventaja Secreta. Soy Alexandra Ri, fundadora del Centro Internacional para Empresarios y Expertos Conscientes, y este es el espacio donde los grandes empresarios comparten contigo los secretos de su éxito para que tú también puedas mejorar su vida a través de un proceso de autoconocimiento profundo, a través de un proceso espiritual, para que puedas ver estos logros a nivel material y a nivel social que deseas conseguir. Y este episodio será especial porque voy a conversar con un empresario, un maestro, a lo mejor decir el agitador de las conciencias, Borja Vilaseca. Y estoy segura que Borja no necesita una presentación larga porque él es muy reconocido en España. Él es escritor famoso de varios libros bestsellers. Uno de estos libros es Ama tu soledad, es uno de los últimos libros. Voy a compartir el link de este libro aquí en la descripción de este episodio. Pero aparte de esto, Borja es emprendedor social, formador, empresario y conferenciante, y también tiene varias empresas, por ejemplo, Cuestiona, Utópica Lab y Terra. Terra es una escuela consciente para los niños, pero mejor que os lo cuente todo el mismo Borja. Solo quiero decir que este episodio te ayudará muchísimo porque podrás no solamente conocer los secretos de Borja y toda la verdad sobre Borja Vilaseca, sino conocerás muchas herramientas prácticas que utilizó Borja en su propio camino espiritual y empresarial para que puedas aplicar estas herramientas y los métodos de autoconocimiento profundo para impulsar los cambios positivos en tu propia vida. Además, si acabas de seguir este podcast, el podcast Tu Ventaja Secreta, puedes descubrir que tenemos un regalo de bienvenida. Te está esperando también en la descripción de este episodio, así que aprovecha tu regalo. Es un diagnóstico integral gratuito que te ayudará a resolver un reto profesional o personal con el cual te estás enfrentando en estos mismos momentos. Por ejemplo, si estás en una situación de crisis económica o una crisis emocional o no sabes cómo resolver un reto que te preocupa muchísimo, puedes reservar una consultoría gratuita donde obtendrás este diagnóstico integral totalmente gratis que te ayudará a definir un plan de acción personalizado que te ayudará a resolver este reto con el cual te estás enfrentando. Así que aprovecha este regalo de bienvenida. Y por cierto, si todavía no sigues
sigues este podcast, ahora es el momento para suscribirte porque ya verás que vienen muchos episodios muy interesantes con los empresarios conscientes que van a compartir contigo toda la verdad sobre el éxito material y cómo pudieron conseguir este éxito material a través de un proceso espiritual y a través de un proceso de autoconocimiento profundo. Pero no me enrollo más. Hola Borja, es un honor de tenerte aquí en nuestro espacio de Tu Ventaja Secreta. De verdad que siento que tenemos mucho en común y siento desde el primer momento cuando te conocí sentía esta conexión especial a nivel espiritual. O sea, siento que tenemos una misión parecida y por eso, no sé, si estás listo para una conversación un poco filosófica. Hombre, siempre, siempre. Muy bien. Encantado. Pues muchas personas te conocen como un empresario, formador, conferenciante, escritor, pero además en tu descripción de tu Instagram escribes el agitador de las conciencias. Y quería preguntarte, ¿podrías profundizar qué sentido tiene esto para ti? ¿Qué significado tiene para ti esta frase? Bueno, lo que he ido descubriendo es que por mi forma de ser, con la que nací y luego por una serie de acontecimientos que han ocurrido en mi vida, siempre mi tendencia es a cuestionar el orden social establecido y a proponer innovaciones en diferentes ámbitos de nuestra existencia. Esto implica un cuestionamiento profundo de nuestras creencias muy arraigadas y tratar de remover, de provocar, ¿no? Y ojalá de inspirar y al final pues ese tipo de reflexiones se dirigen a personas que están despiertas, que están despertando, ¿no? Que de alguna manera viven más conscientemente, ¿no? Porque la consciencia es el gran alquimista en nuestras vidas y es un poco eso, ¿no? Agitar conciencias, ¿no? Es remover, provocar, inspirar para siempre fomentar cambios, ¿no? Transformaciones que van alineadas un poco con la libertad de pensamiento, ¿no? Eso es un poco lo que es mi función social. Sí, sí, sí. Entiendo sobre lo que estás diciendo porque, o sea, siento lo mismo y es una misión importante, sobre todo cuando vivimos en una sociedad y, por ejemplo, en el mundo empresarial, donde me muevo muchísimo, hay mucho ego, ¿sí? O sea, es normal tener ego, pero también a veces pensamos, tengo razón en esto porque soy listo, soy inteligente, tengo tantos conocimientos. Por eso, otra pregunta que quería hacerte, ¿cómo podemos identificar estas capas de inconsciencia que tenemos todos nosotros para que podamos mejorar nuestra vida de verdad? ¿Cómo podemos descubrir en qué exactamente somos inconscientes en cada momento de nuestra vida? Muy buena pregunta. Y que nadie se crea nada, que sean muy escépticos, que comprueben la información, que la verifiquen a través de la experiencia, porque precisamente es tu propia experiencia la que te va guiando, ¿no? Nuestra inconsciencia se despierta por medio de la perturbación. Cada vez que nos perturbamos a nosotros mismos, al interactuar con otras personas o con la realidad, eso esconde creencias limitantes, heridas, traumas y, por supuesto, la identificación excesiva con el yo, con el ego, ¿no? Que es egocéntrico, es reactivo, es victimista, ¿no? Y que siempre tiene como una idea en la cabeza de cómo deberían de ser las cosas y que muchas veces no se corresponde con cómo las cosas son. Y ahí aparece la experiencia de la perturbación, del sufrimiento, del malestar. Con lo cual, ese es para mí el punto de partida que muestra nuestra inconsciencia. Y sabes que en mi trabajo en marketing utilizo astrología profesional para identificar también estos patrones mentales o emocionales que nos pueden bloquear a veces para que podamos pues entender qué patrones tenemos y cómo podemos neutralizarlos. Pero la pregunta es esta: ¿cómo crees podemos elevar nuestro nivel de conciencia de tal manera para que los programas inconscientes de base que tenemos de base y que recibimos a través del código genético no influyen tanto a nuestras decisiones? O sea, tener esta intención de elevar nivel de conciencia de tal manera para que después no nos sentimos tan influidos por estos programas inconscientes. Bueno, ese es uno de los grandes retos, ¿no? Cuando tú estás en el presente, estás conectado con el ser, vives conscientemente,
de alguna manera estás conectado con un bienestar que se encuentra en el ser. Y el ser es la parte inmaculada, la parte que no está sujeta al trauma, sujeta al ego, ¿no? Y por tanto, nada de lo que te haya pasado en la vida ha podido acceder al ser. Todo eso se ha quedado registrado en el ego, ¿no? Entonces, cuando uno vive conectado, digamos que esa inconsciencia no se manifiesta. Esos traumas no tienen poder sobre ti. El reto, claro, vivir conectado, vivir presente, vivir consciente las 24 horas del día. Yo no conozco a nadie que se haya perpetuado en ese estado de consciencia. Más bien son momentos fugaces, temporales, que te aportan una visión realmente acerca de quién verdaderamente eres, de tu verdadera identidad, y te permiten tener ese momento de oasis, de bienestar, de plenitud, que no tiene nada que ver con la realidad ni con el decorado, sino que es tu verdadera naturaleza, ¿no? Ujú. Tal cual. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, pero además estoy observando qué es lo que está pasando en el mundo empresarial, porque a este podcast siguen muchos empresarios, expertos. ¿Y tú cómo crees? ¿Se puede conseguir un éxito a nivel material y tener un nivel de conciencia bastante bajo? Bueno, eso ha sido lo más habitual en el siglo XX, ¿no? Porque el dios del siglo XX y sigue siendo es el capital, es el dinero. Y entonces ese ha sido el objetivo del ego, ¿no? Conseguir ganar dinero, mucho dinero. Y el resultado es que muchas personas se han corrompido para ello, ¿no? Para mí el nuevo paradigma empresarial, profesional, tiene que ver con conectar con la abundancia que hay en tu interior, que es patrimonio del ser, y tu objetivo no es ganar dinero, tu objetivo es crear riqueza, es atender necesidades, ¿no? Es aportar valor, es resolver problemas. El dinero viene como resultado. El dinero es una energía, es neutra. Entonces, cuanto más riqueza generas, cuanto más valor aportas, más dinero viene como resultado. Y ese dinero ya no tienes la finalidad de acumularlo, que también ha sido algo muy típico, ¿no? Del ego, ¿no? Acumular, no, lo reinviertes, ¿no? Que es una maravilla, poder reinvertir como empresario y, por supuesto, poder disfrutar de una vida cómoda materialmente y poder tener, pues, lo que cada uno considere que quiere o necesita. Pero ese no es el objetivo, cambia mucho. Cuando tu objetivo es crear riqueza, no te corrompes, haces algo con pasión, con propósito, comulgas con el capitalismo consciente, ¿no? La forma de liderar, la forma de gestionar empresas, ¿no? Preservas el alma y el alma de la compañía, su verdadera razón de ser es fundamental. Entonces consigues un éxito trascendente, un éxito más allá del éxito, una abundancia económica sostenible, porque lo que haces hace bien a la sociedad y oye, haces bien a los demás, pero te hace bien a ti y entras en un círculo virtuoso, ¿no? Donde la abundancia espiritual y la abundancia económica ya no están reñidas, no hay ningún conflicto de valores y realmente, bueno, pues al final, pues sí, ganas dinero como resultado, pero tu vida tiene sentido, dejas legado, dejas huella y aportas un valor al mundo, ¿no? Sí, 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 tal cual. Y además te sientes más feliz, ¿no? Más realizado, en armonía contigo mismo cuando haces algo con amor, no estás motivado por el dinero solo. Pero tú inviertes mucho tiempo en tu desarrollo personal, siempre también estás probando varias herramientas de autoconocimiento profundo, aparte de Enneagrama, también utilizas otras herramientas y tú sientes que tus inversiones en este proceso de autoconocimiento profundo tienen una correlación directa con tu facturación y con el crecimiento de tu empresa. Sí, para mí un poco el tamaño de tu empresa, el impacto que tú puedas tener en la sociedad es directamente proporcional a lo mucho que tú hayas crecido como ser humano, ¿no? Tú tienes que crecer lo suficiente para que dentro de ti, metafóricamente, quepan, ¿no? Muchas personas, ¿no? Incluso quepa un CEO en un proyecto dado, ¿no? Y en ese sentido me veo mucho como fundador, como emprendedor, ¿no? Tengo una visión y me rodeo de otros socios que me complementan, que son más perfiles integradores, directores generales, ¿no? Y en algunos casos, incluso ya cuando el proyecto está muy maduro, pues en forma de CEO, ¿no? Y he sido una persona que todo esto lo he creado pues reinvirtiendo de mi propio bolsillo, hasta que finalmente digamos que el proyecto se ha hecho tan grande que entonces sí que has abierto el accionariado pues a que entren inversores financieros o socios inversores también, ¿no? Y ese proceso es un proceso de crecimiento personal, ¿no? En mi caso es verdad que yo me considero
pues más, lo que tengo más desarrollada es la parte más mística, más pedagógica, más filosófica, más espiritual, más creativa. Y he tenido que crecer muchísimo a nivel empresarial para entender muy bien cómo funciona el día a día de una empresa y que me puedan complementar personas cuyas pasiones y propósitos estén más en el día a día, en la operativa de lo que es llevar un negocio, ¿no? Entonces, por supuesto. O sea, yo creo que emprender y ser empresario es una escuela de crecimiento constante, de aprendizaje, de resiliencia y es una forma de vivir. Sí, 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 tal cual, aprendemos mucho. Pero ¿sabes qué pasa? Que muchos empresarios, emprendedores, todavía invierten bastante tiempo en potenciar estrategias, invertir en publicidad, pero no potencian tanto la parte de salud mental, emocional. Y como entiendo, tú inviertes tu tiempo en terapias, en algo que te ayude a equilibrar tu estado emocional o mental, y eso también influye en el crecimiento de la empresa. ¿Por qué crees que todavía hay muchos empresarios que no ven la importancia de invertir en autoconocimiento profundo, en coaching, en salud mental, emocional? Bueno, yo creo que en general hay mucho miedo a conocerse uno mismo, hay mucho miedo al cambio, hay mucho miedo a entrar dentro porque te encuentras lugares oscuros, te encuentras heridas, te encuentras dolor y entonces siempre es como una huida hacia adelante, ¿no? Y muchas veces el motor empresarial o emprendedor de muchas personas, y lo sé por experiencia personal, a veces son lugares oscuros, son traumas, ¿no? Y hay personas que tienen una capacidad tremenda de generar, de impactar, de construir, pero mirando hacia afuera y mientras les vaya bien, mientras facturen, mientras, oye, pues tengan ingresos económicos, pues tapan esos huecos, esos vacíos, ¿no? Y eso se ve mucho también con poder, con éxito, con dinero. Pero al final son empresas egoicas, egocéntricas, ¿no? Y eso no tiene un sentido trascendente, no hay esa plenitud, ¿no? Muchas veces yo lo que me he encontrado es que los empresarios o emprendedores que realmente empiezan a valorar el ámbito de la conciencia, el coaching, la espiritualidad, son personas que han tocado fondo, que han entrado en crisis, que han tenido alguna pérdida, que han quebrado, que sus Claro. empresas pues igual han fracasado en un momento dado, ¿no? Y que desde ahí se han tenido que reinventar como el ave fénix, resurgir de sus cenizas y han hecho un proceso terapéutico, un proceso de introspección y ha habido un despertar de conciencia. Y como ese genética empresarial la llevan dentro, vuelven a construir algo o le dan la vuelta a lo que ya tenían o redireccionan los negocios que habían impulsado, pero empiezan a introducir el factor humano, la conciencia, los valores, el propósito, ¿no? Y encontrar pues un sentido más trascendente. Y de alguna manera, como tú decías, pues logran un éxito mucho mayor porque seguramente fruto de su espíritu emprendedor generan mucha riqueza, pero también obtienen un ingreso económico abundante, ¿no? Entonces, mi experiencia es que hasta que tu vida no se vuelve insoportable, tanto económicamente como espiritualmente, no No te hacemos este ejercicio de mirar hacia adentro. O sea, estos momentos nos hacen despertar, ¿no? O sea, vivir este momento de despertar y pensar, wow, algo estoy haciendo mal, ¿qué tengo que cambiar y cómo lo voy a cambiar? Pero en tu caso, ¿hay algunos métodos o herramientas que te impactaron por su eficacia? Porque yo veo que tú, igual que yo, conectas la parte espiritual, la parte de autoconocimiento desde dentro, con la parte muy material, o sea, para tener resultados tangibles aquí y ahora. Y para ti, según tu experiencia, ¿viste que algún método específico te enseñó más eficacia a nivel material? O sea, te impactó muchísimo. Bueno, piensa que yo toqué fondo con 19 años, tengo 43, entonces, bueno, empecé mi búsqueda muy jovencito y ha habido muchos métodos, muchas herramientas, muchos libros también, muchos referentes, ¿no? Por citarte alguno, porque mis dos grandes pasiones son como el autoconocimiento y luego el mundo emprendedor, ¿no? Todo esto para transformar la educación, que sería como mi propósito. El eneagrama me parece fundamental, o sea, el eneagrama de la personalidad que describe 9 tipos de personalidad, 9 eneatipos, 9 modelos mentales, 9 secretos psicológicos, te habla mucho del ego, de la sombra, del ser, de la parte luminosa. Es una herramienta que hace de puente entre la psicología y la espiritualidad y es apta para escépticos y me parece un punto de partida fundamental. O sea, empezar a conocerte a ti mismo con el eneagrama se utiliza mucho en el liderazgo, qué tipo de líder eres, para gestionar personas, ¿no? Porque cada persona tiene su singularidad, ¿no? Su particularidad y para empatizar con la gestión de equipos. Luego, evidentemente,
es muy importante meditar. O sea, la meditación es fundamental. O sea, porque los emprendedores, los empresarios, estamos siempre apagando fuegos, estamos en 55.000 sitios a la vez, estamos todo el día resolviendo problemas y es una función que puede ser muy estresante, que puede generar mucha ansiedad y especialmente cuando las cosas no marchan bien económicamente, ¿no? Y sobre todo, bueno, vivimos ya en un ecosistema tan incierto, ¿no? Tan volátil, ¿no? Que más nos vale tener una buena gestión emocional, una regulación emocional importante y esto la meditación te ayuda a salir de tus historias mentales, a salir de tu personaje emprendedor, empresario y a arraigarte en el silencio, en el presente, a conectar con la paz, con la serenidad, a relajarte. Entonces es fundamental. El ejercicio físico, que esto yo sí que sé que la mayoría sí que lo hacen, ¿no? Porque es fundamental. La calistenia, no sé, cualquier deporte, pero conectar con el cuerpo. Y luego que a partir de ahí, pues bueno, pues muy importante, aunque todo esto seguro que lo tienen, ¿no? Pero la educación financiera, ¿no? Que no hemos recibido en la escuela, es fundamental tener unas bases muy sólidas de educación financiera o rodearte de personas que sí que las tengan. Y a mí a nivel de libros, por ejemplo, que me han marcado mucho en la construcción de las empresas que lidero, uno se llama Tracción, de Gino Wickman, Ujú. me gusta mucho porque te divide el rol del CEO entre visionario e integrador, ¿no? Hay Ujú. CEOs que tienen el mismo rol, pero yo, por ejemplo, soy muy visionario. Entonces, yo cuando entendí eso, me vengo complementando con integradores, ¿no? Que son personas Ujú. que más de finanzas, de gestión, del día a día, ¿no? De la ejecución. Que uno no tiene que estar peleado con quién es. Hay muchos tipos de emprendedores, de empresarios, de CEOs, ¿no? Y encontrar tu rol también en el mundo empresarial, ¿no? También ese libro te habla mucho de cómo crear una cultura con personas adecuadas que estén en los puestos correctos, ¿no? Que honren unos valores determinados y luego cómo organizarte cada 90 días, ¿no? Cada Q con unas rocas, unos objetivos estratégicos importantes, unos to-dos semanales, unos issues a comentar. Yo esto lo utilizo mucho con Trello, ¿no? A la hora de organizarnos o con Slack y la verdad que alinea muchísimo a la organización, te permite tener como un control mucho más, bueno, más seguro del día a día del negocio, ¿no? Y sobre todo aprender a delegar, también ayuda mucho esta herramienta. Luego, otro libro que me encantó es Capitalismo Consciente, Ujú. de John Mackey y Raj Ujú. Sisodia, que es como un poco más filosófico, pero Ujú. que lo comulgó totalmente, ¿no? De que en el viejo paradigma solo se beneficia a un stakeholder, que es el inversor, que por supuesto es Ujú. súper importante. En el nuevo paradigma se beneficia al inversor, pero al resto de grupos de interés. Ujú. Y eso te da mucha creatividad sobre, bueno, ir viendo cómo puedes ir mejorando tu empresa y las relaciones que mantienes con todos los grupos de interés, con todos los stakeholders, ¿no? Para que sea más sostenible. Y luego también otro que me encantó, que este para mí es el mejor libro que he leído en mi vida de management, se llama Reinventando las organizaciones, de Ujú. Frederic Laloux. Ujú. Es un libro muy aterrizado, pero de profunda espiritualidad y te habla de organizaciones steel, de organizaciones, cómo son las organizaciones cuando sus líderes, sus fundadores, su equipo directivo, realmente todos están en la consciencia, ¿no? Y Ujú. habla de la holacracia, de la descentralización del poder, ¿no? De que las personas encuentren la manera de honrar sus talentos, sus pasiones, sus propósitos dentro de la organización, que gocen de más autonomía, de más libertad y pone casos de éxito muy, muy potentes de empresas muy grandes y es muy, muy inspirador, ¿no? Nosotros hemos cogido el capitalismo consciente con la holacracia y con esta forma de gestionar la empresa y lo vinculamos con el autoconocimiento y con un propósito muy claro, ¿no? Que es democratizar el autoconocimiento, transformar la educación y fomentar un despertar de conciencia. Todo eso es lo que tiene en común todo el ecosistema empresarial. Entonces, atraes a personas, ¿no? Que tienen ese mismo propósito, esos mismos valores y entras en una espiral, en un círculo virtuoso, ¿no? Habrían más, pero bueno, por citar algunas, también la ceptología de Gerardo Smelling, ¿no? Un poco cómo funciona la vida, cómo funcionan las leyes que rigen la realidad. Esto también sirve mucho para tomar decisiones a nivel empresarial. Bueno, me vienen a compartir estas. Es que estamos tan alineados, por eso te estoy escuchando, estoy pensando, wow, es lo mismo que estamos implementando en la empresa, porque yo creo que
hacer crecer tu empresa y no disfrutar de todo lo que estás creando, no disfrutar de las relaciones, por ejemplo, tener relaciones tensas o conflictos, porque hay muchas empresas que parecen empresas felices, pero después tienen equipos infelices y tampoco, yo creo que en el futuro no podremos crecer realmente si no construimos esta cultura corporativa basada en felicidad y conciencia. Por eso, muchísimas gracias por compartir y sobre todo me encanta que estás mencionando tanto la parte estratégica como la parte emocional, mental y energética. Y por eso, tal y como has mencionado meditación, también me encantaría hablar sobre tu libro, Ama tu soledad, porque me imagino que tú inspiraste para escribir este libro en estos momentos de soledad, cuando estuviste meditando, o qué es lo que te inspiró empezar a escribir este libro. Bueno, para mí ha sido mi gran miedo en la vida, la soledad, la herida de abandono, por muchas cosas que han pasado en mi vida, por mi forma de ser, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que me animó, realmente meterme de lleno en ese dolor, en ese vacío, ¿no? Y darme cuenta de que al final una cosa es la soledad, sentirte solo, y otra cosa es la solitud, estar solo, ¿no? Y para mí es fundamental conquistar la solitud y saber gestionar la soledad, porque cuando realmente estás a gusto estando solo contigo mismo y te haces compañía y eres tu mejor amigo, eso te confiere una libertad interior para poder elegir verdaderamente cómo quieres vincularte íntimamente con los demás. Hoy en día muchas personas no eligen libremente porque son esclavas de su miedo a la soledad, con lo cual no hay una elección, hay una necesidad, una dependencia, un apego insano, relaciones tóxicas, ¿no? Y hemos construido nuestra civilización sobre una drogadicción de la que nadie habla, que es la sociodependencia, la adicción a la vida social, que no nos gusta estar solos, ¿no? Entonces, bueno, pues cuando uno conquista esa solitud, eso cambia por completo y cambia la forma en la que te relacionas con los demás, ¿no? Pero ¿cómo crees? ¿Por qué a muchas personas todavía les cuesta tanto disfrutar de la soledad? Porque para mí son los momentos súper importantes de introspección, de autoanálisis, de relajar mi mente también, parar el ruido mental, emocional. O sea, ¿por qué a muchas personas les cuesta tanto disfrutar de estos momentos de la soledad? Bueno, hay muchos factores y habría que ver cada caso, pero lo que comparto en el libro es que venimos de familias disfuncionales, con adultos narcisistas que fueron padres emocionalmente inmaduros y no cumplieron su función, que es amarnos incondicionalmente en esos primeros años tan delicados, donde nuestra autoestima procedía del exterior. Entonces ya crecemos con unos cimientos emocionales pues un poco heridos, traumados, ¿no? Rotos. Y entonces de alguna manera nos convertimos en adultos incompletos que nos hemos abandonado porque nos causa mucho dolor mirar hacia adentro, porque seguimos teniendo un niño herido, una niña asustada, abandonada por nosotros mismos. Y entonces ya entramos en el mercado del amor sintiéndonos una media naranja incompleta, desgajada, buscando que alguien nos haga felices, buscando que alguien pues, nos haga desaparecer esa sensación de soledad. Y entonces cada vez que estamos solos, pues enseguida nos invade esa sensación de soledad. También hay un aspecto biológico, ¿no? Que nuestro cerebro está orientado a la supervivencia y durante miles y miles de años estar solo, pues hace miles de años, el ostracismo, la exclusión social, pues ponían en peligro tu supervivencia. Te podía devorar cualquier animal, ¿no? Y la soledad era vista como la muerte, ¿no? Entonces, eso también está ahí. Entonces, aprender a estar solo se aprende estando solo, abrazando ese niño interior, sosteniendo esa soledad y poco a poco, claro, vas cultivando el amor propio, ¿no? Esto es fácil de decir, pero es un viajazo ponerlo en práctica y el ser humano no quiere pagar el precio a corto plazo. Todo lo que nos cause dolor a corto plazo no lo queremos. Entonces, bueno, pues como no lo hacemos, a corto plazo huimos de nosotros mismos, parcheamos, lo tapamos, pero a medio y largo plazo pues pagamos las consecuencias y eso lo vemos por el tipo de relaciones tan disfuncionales que tenemos en todos los ámbitos de nuestra vida, ¿no? Sí, tal cual. Y sobre todo, imagínate si tú eres un empresario y tienes muchos empleados, o sea, tú
forma de sentirte a ti mismo, si no te das este espacio de soledad, no te equilibras tu estado emocional, mental y energético, después influyes muchísimo a todo lo que está surgiendo dentro de tu empresa. Entonces la influencia es increíble y por eso creo que también para los empresarios, expertos que nos están siguiendo, es muy, muy importante dejar este espacio, ¿no?, de soledad. Porque yo conozco a los empresarios que me dicen que me pongo a meditar y siento resistencias. No puedo meditar porque siento resistencias. ¿Tú alguna vez te ha pasado esto? Sí, mucha gente te dice, es que no sé meditar, porque cuando me pongo en silencio a observar mi mente no puedo dejar de pensar. Sí. Entonces, claro, se creen que meditar es no pensar, cuando meditar es simplemente observar el flujo constante de pensamiento, con lo cual lo estás haciendo muy bien. Lo que pasa es que al principio, claro, vas tan acelerado, no has parado nunca y es normal que tu mente, que está conectada con tu cuerpo, al final emita tantos pensamientos, pero tú tienes que estar ahí permaneciendo en silencio, observando la mente, observando los pensamientos y no quedarte atrapado por los pensamientos, no creerte los pensamientos, no identificarte por los pensamientos, ¿no? Y esto, Sí. claro, a los empresarios les cuesta porque cada pensamiento es un problema que les viene que tiene que resolver. Entonces piensan, o sea, si no me ocupo de este pensamiento, ¿no? Entonces, claro, la meditación lo ven como una pérdida de tiempo, algo súper improductivo, pero realmente es lo más productivo que hay porque es que es el espacio donde tú te reconectas. Entonces, a base de observar la mente, de observar los pensamientos, empieza a haber cada vez más silencio entre pensamiento y pensamiento. Y al final ese silencio es tan grande que llega un momento, con la práctica, si es que sucede, que por momentos parece como que la mente se relaja, se calma y los pensamientos también se calman y plof, ¿no? Hay un momento donde a veces sucede que solo hay silencio, ¿no? Y claro, eso es una experiencia que es un bálsamo para el alma y realmente eso renueva al empresario, al emprendedor, que luego vuelve a la carga, vuelve a la batalla, ¿no? Pero sabe tener esas pausas, esos momentos de relajación, porque si no, es que si no nos volvemos muy neuróticos, porque estamos todo el día en nuestra mente atrapados en una realidad ficticia, porque solo existe en la mente, ¿no? Entonces no estamos conectados y eso genera mucha disfunción, mucha ansiedad, mucho estrés y luego pues no sacas tu mejor versión con los empleados, ¿no? Todo esto lo sé por experiencia personal, realmente no es nada fácil ser empresario ni emprendedor, ¿no? Tal cual, tal cual. ¿Y podrías compartir algunas verdades incómodas que descubriste sobre ti mismo en estos momentos de soledad e introspección? Cuando descubriste algo sobre ti mismo y pensaste, wow, eso no lo tenía en cuenta. Bueno, pues en mi caso, que tenía Mm, mucho dolor reprimido por cosas que uno ha vivido, por cosas que uno pensaba que ya estaban sanadas, ¿no? Y realmente es increíble la capacidad que tiene nuestro cuerpo de reprimir emociones muy dolorosas que no se van a ninguna parte y que esas emociones dolorosas son las que te impiden estar aquí y ahora presente, ¿no? Porque cuando te paras, esas emociones emergen, ¿no? Y nadie quiere sentir ese dolor. Entonces, realmente cuando te paras y estás en solitud y estás ahí en esa introspección, pues yo creo que en algún momento vamos a conectar con mucho dolor, ¿no? Y yo que soy una persona como muy libre, muy independiente, muy resiliente, muy fuerte, ¿no? Pues tras, te das cuenta de la fragilidad y la debilidad que puedes llegar a sentir cuando mm, te quedas a solas con tu vulnerabilidad, ¿no? Y te das cuenta de que hay una parte pues, infantil, traumada, herida, que la única manera de sanarse es con el abrazo del adulto que eres, ¿no? No con el adulto, no con el abrazo de otro adulto tal cual. externo, sino con el tuyo. Y eso pues también, ¡buah! Muchas lágrimas, ¿no? Entonces, bueno, te das cuenta de que si no haces este trabajo, pues te sorprendes en el día a día pues metiendo una bronca por aquí o perturbándote por allá o estresándote tal, pero al final es una manera en la que estás sublimando esas emociones reprimidas, ¿no? Y que el Mm, líder consciente que puedes llegar a ser, el primer paso es sanarte a ti, es conocerte a ti, es transformarte a ti. Y todos, de alguna manera, estamos en mayor medida traumados, heridos y cargamos en nuestra mochila emocional, pues, muchos fantasmas de nuestro pasado, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que está ahí en nuestro día a día. Pues es tan importante de vez en cuando hacer algún retiro,
solitud contigo mismo para poder reequilibrarte, ¿no? Ujú. ¿Y lo conseguiste equilibrar por ti mismo o adquiriste los servicios de algunas terapeutas o qué hiciste? Porque hay muchos empresarios que tienen miedo mirar hacia atrás porque tienen miedo de encontrar esta verdad incómoda y no quieren sufrir, quieren tapar los ojos, no verlo, pero no quieren sufrir. Bueno, en mi caso siempre he sido muy autodidacta, pero sí que es verdad que en los últimos años, igual con más madurez, pues me he apoyado de algún terapeuta, incluso de alguna organización de emprendedores y empresarios que haces mucha terapia compartiendo con ellos también, ¿no? Y realmente yo lo recomiendo, porque al final tú puedes salir de ti mismo, ¿no? Y ver las cosas con perspectiva, pero si encuentras a alguien que te acompaña, es mucho más fácil que con un feedback que te da desde fuera, pues poder ver tu situación desde otra perspectiva, ¿no? Y al final es como un entrenamiento mental, emocional, espiritual con otra persona. Igual que tienes un entrenador para trabajar tu cuerpo físico, ¿no? Que muchos emprendedores y empresarios tienen, pues tienes un entrenador para trabajar tu cuerpo emocional, tu cuerpo espiritual, tu cuerpo mental, ¿no? Y en ese sentido yo lo veo como un complemento estupendo a tu propio proceso de autoconocimiento. Sí, tal cual, estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Y sabes qué pasa? Tú estás viviendo un proceso de evolución tan rápida porque todo lo que estás diciendo es muy, muy elevado. Y quería simplemente enseñar a las personas que están en su proceso, que es un proceso, hay que vivir este proceso, no hay que tener miedo de profundizar en autoconocimiento y descubrir estas verdades. Pero tú, ¿cómo crees? ¿Cómo ha cambiado tu percepción sobre ti mismo desde el momento cuando empezaste a emprender y hasta este momento? Bueno, yo empecé a emprender con 25 años. Al principio fue un emprendimiento muy solitario. Mm. Luego ya me empecé a vincular con más personas. Luego ya te conviertes en empresario, empiezas a Mm. fichar a gente. Luego empiezas ya a fichar a CEOs, ¿no? Que eso también lo veo como un cambio heavy. Y en mi caso tardé en tener socios por algunas malas experiencias que tuve en el pasado, ¿no? Y a mí el emprendimiento, es verdad que durante mucho tiempo, porque emprendí un Océano Azul en el año 2006 y, claro, muy poca gente se dedicaba al autoconocimiento, ¿no? Y la verdad es que me fue muy bien, mundanamente hablando, ¿no? Y eso también te ciega, ¿no? Eso lo aprendí Mm. a posteriori. Luego, a partir de la pandemia, ahí fue cuando yo personalmente me pegué mi propia hostia, ¿no? Como empresario, porque nuestro negocio era muy presencial, ya estábamos yendo hacia el online, pero, y bueno, supongo que para todos, ¿no? Fue tremendo ese momento, sobre todo para los empresarios, que madre mía, lo que tuvimos que vivir. Para mí está siendo un camino de humildad total, Mm. ¿no? De pasar de esa ambición desmedida de la juventud y de esa ingenuidad de, wow, todo es posible, todo va bien, todo siempre va a ir bien, ¿no? Mm. A estar a punto de quebrar varias veces, ¿no? Noches enteras sin dormir, aparte en mi caso siendo el único socio durante mucho tiempo. Claro, cuando las cosas van bien, qué maravilla, pero cuando las cosas no van bien, te lo comes tú solo y estás solo, absolutamente solo. Y bueno, pues eso te confiere una fortaleza, una resiliencia, ¿no? Tremenda. En mi caso, cada vez, pues supongo, más humildad, más paciencia, también aprender la asertividad, ¿no? En el trato con otras personas, incluso el amor, ¿no? Cómo introducir el amor, ¿no? En el día a día. Bueno, son cosas que estoy aprendiendo, que todavía no considero que estén plenamente integradas en mí, pero como te decía, emprender, ser empresario es una escuela de vida y a mí pues me está transformando, ¿no? Y cada vez más pues la importancia de rodearte de personas más potentes, más inteligentes y elegir muy bien, que es lo más difícil para mí, tus compañeros de viaje, socios si hacen falta, ¿no? Y valorar y agradecer cualquier cosa, ¿no? Porque durante mucho tiempo no era consciente de lo bien que me iba y de lo difícil que era estar ahí hasta que me pegué la hostia, ¿no?
y ahora creo que valoro mucho más y agradezco mucho más cualquier cosa, ¿no? Bueno, te enseña muchas cosas. También te das cuenta de que por la inmadurez, pues igual en mi caso he querido ir demasiado rápido en muchas cosas y también, claro, nada es gratis en esta vida. Entonces, lo que ganas por un lado, igual a nivel empresarial lo pierdes a nivel personal, ¿no? Y bueno, pues también he tenido que vivir muchas pérdidas en ese ámbito que han sido parte del precio que estoy pagando, bueno, pues por tener una vida emprendedora, empresarial tan apasionada, ¿no? Entonces, bueno, y luego, bueno, como te decía, ¿no? Pues ese dolor, ese sufrimiento, pues que te va limando el ego y te va haciendo crecer, te va haciendo evolucionar, ¿no? Y, bueno, pues soy una persona completamente diferente a la que era cuando empecé mis emprendimientos, ¿no? Y es como la paternidad. Yo creo que se asemeja mucho. Ser padre a ser empresario te transforma por completo, ¿no? Y se siente esta sabiduría y este amor que estás transmitiendo. Por eso, o sea, podemos hablar mucho, pero también otras personas te perciben, ¿no? Se perciben energéticamente y por eso se percibe este amor, este cariño, desde qué lugar estás comunicando y qué intenciones tienes, que no es algo que se pronuncia, pero se siente mucho. Y por eso quería preguntarte sobre tus planes, porque sé que una de tus intenciones se trata de abrir la escuela Consciente Terra. ¿Podrías contar un poco sobre esta escuela? Sí, al final, ya te digo, yo toqué fondo con 19, con 25 desperté y a los 25 empecé mi emprendimiento, ¿no? Sin ser consciente de que era emprendedor, luego me di cuenta más adelante, ¿no? Porque al final dije, ostras, yo que he tenido una infancia complicada y que, bueno, de alguna manera, pues le he intentado dar la vuelta a lo mejor que he sabido y mi pulsión siempre ha sido democratizar el autoconocimiento, transformar la educación y que todo esto fomente un despertar masivo de conciencia, ¿no? ¿Cómo hacemos que esto llegue al mayor número de personas posible? Y esto, que al final se ha convertido en mi vida, ¿no? Es como mi vida, es como mi gran hobby y al final te vuelves empresario porque te das cuenta de que la empresa es el mejor vehículo que existe hoy en día para la transformación social, ¿no? Entonces, claro, llevo 18 años apasionadamente con este mismo propósito y cada vez impactando en más gente y cada vez pues que el círculo de influencia es más grande y la capacidad de transformación más grande, ¿no? Todo esto ha culminado hace un par de años con la creación de un hub de educación consciente que se llama Utópica Labs. Fíjate, utópica con K, ¿no? Utópica Labs porque es utópico lo que pretendemos. Utópica Labs ahora mismo es como una comunidad de inversores conscientes, de emprendedores pues, que están motivados con esa transformación de la educación, porque es lo más importante, lo más urgente que podemos hacer. Y entonces, bueno, pues hemos ya levantado en la ronda SEED, que acabamos de cerrar, 1,8 millones de euros. Wow. Y Utópica Labs tiene ahora mismo, porque aspira a ser un Conscious Venture Builder, Utópica Labs tiene 2 proyectos. El primer proyecto es la Universidad Consciente Cuestiona, que es una comunidad de autoconocimiento. La tengo aquí, el logo. Que tenemos programas, másters de formación profesional, de nuevo paradigma, ¿no? Pues para transformar a los formadores, ¿no? Para educar a los educadores, ¿no? A todas aquellas personas que tienen esa pulsión de ser agentes de cambio, Sí. pero desde la conciencia, desde el autoconocimiento, ¿no? Sí. Coach también, ¿no? Sí. Entonces, bueno, pues llevamos ya 20.000 alumnos formados, también Wow. padres, madres, profesores, docentes, pedagogos, coach, terapeutas y luego adultos en general que igual no se dedican profesionalmente a este ámbito, pero que quieren hacer su proceso de autoconocimiento, de sanación, de transformación y encima luego una comunidad de personas con unos valores, unas inquietudes pues similares, ¿no? Esto ahora mismo es sobre todo a nivel online, pero también hacemos algún programa presencial, hacemos el Question Experience, que es una vez al año, que es un festival que aglutina casi 2.000 personas, ¿no? Y que nos conectamos todos, porque la revolución educativa comienza transformando la mentalidad de los educadores, porque ese es el gran problema. Educadores que han sido condicionados desde una vieja perspectiva industrial, primero hemos de sanarnos nosotros, los educadores, para ser el cambio que queremos ver en la educación. Eso es la Universidad Cuestiona. Y a veces colegios nos contactan, fórmanos a los profesores, ¿no? O, bueno, pues ahí está Cuestiona. El otro proyecto
son 100% propiedad de Utopica Labs. Yo soy uno de los socios de Utopica Labs, somos unos cuantos. Es la escuela Consciente Terra, que es lo que señalabas, ¿no? Ujú. Claro, la revolución educativa necesita una nueva escuela, una nueva forma de concebir a los niños, una nueva forma de acompañarlos, de educarlos. Entonces, Terra es una escuela consciente que educa conscientemente y hemos desarrollado nuestra propia metodología que se llama las 11 dimensiones de la educación consciente. Trabajamos los niños como semillas, pues la educación corporal sexual, la educación emocional, la educación espiritual laica, artística, científica, comunicativa, social, emprendedora, financiera, tecnológica y ecológica. Estas 9 áreas, dimensiones de la existencia de los niños para que a través de una arquitectura innovadora, unos profesores transformados, ¿no? Una comunidad educativa consciente, pues abrimos el primer proyecto este mes de septiembre de 2024, después de 8 años desarrollando el proyecto en Barcelona. Y la idea es crear una red internacional de escuelas conscientes Terra. Ya tenemos un montón de gente que nos está pidiendo, por favor, queremos que lo montes aquí. Primero queremos montarlo muy bien en Barcelona y luego, por supuesto, escalarlo, porque nuestro negocio no es montar escuelas, es franquiciar el know-how educativo, ¿no? Y luego, por supuesto, pues acompañar a escuelas industriales, privadas, concertadas, públicas, que preserven su marca, pero a transformar su pedagogía, a introducir la educación consciente, a formar profesores con cuestionan, ¿no? Entonces, Terra, bueno, pues tiene esa finalidad, ¿no? Este es un poco el ecosistema. Utopica Labs, que entra la inversión, ¿no? Y aquí monitorizamos estos proyectos, Cuestiona y Terra. Y luego, por otro lado, uno de los socios de Utopica Labs es la Fundación Utópica. La Fundación Utópica también la creamos en su día porque damos becas para personas sin recursos, para que hemos becado ya a varias personas para que puedan ir a la Escuela Terra y hemos absorbido la academia. La academia es el tercer proyecto, esto es un poco el ecosistema. La academia lo montamos en el año 2011 y es un movimiento ciudadano compuesto por 2.500 voluntarios, funciona sin dinero, ahora cualquier gasto que tenemos lo paga la fundación, y promueve de forma gratuita educación emocional y emprendedora gratuita para chavales entre 18 y 23 años. Son 100 horas de clases presenciales, cada chaval tiene su propio coach durante 9 meses, 15 sesiones gratuitas. Imagínate, estos chavales que han sido adoctrinados por una vieja perspectiva industrial en los colegios industriales estandarizados y cada generación de 18 años es una generación perdida. Entonces, en la academia entran voluntariamente, gratuitamente, y les acompañamos para que cuestionen sus creencias y cambien su mentalidad, ¿no? Estamos ya en 55 ciudades de 8 países. Tenemos un consejo, un voluntariado corporativo y este es un proyecto, claro, tremendo porque para mí es el ejemplo de lo que hemos sido capaces de hacer sin dinero y queremos replicarlo con Terra, ¿no? De que se abra en muchísimas ciudades, de muchos países, ¿no? ¿Por qué? Porque ya tenemos muchas comunidades de personas afines de la academia que quieren montar Terra y que se quieren formar con Cuestiona. Estos son los proyectos que hemos montado. Entonces, la visión que tenemos es, bueno, pues seguir convenciendo a todo el ecosistema inversor para que representemos el 1% de su portfolio de inversión. El 1% de tu cartera de inversión tiene que ser inversión consciente, o sea, invertir en proyectos que fomentan consciencia. Y la consciencia se fomenta democratizando el autoconocimiento, transformando la educación y también divulgando, ¿no? Que también tenemos algún proyecto audiovisual por ahí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, pues a ver a dónde llegamos y ojalá que también atraer a otros emprendedores con ideas disruptivas, innovadoras para transformar la educación. Y bueno, pues la verdad que muy contentos. Somos ya 20 personas full time, más 200 profesores, 2.500 voluntarios y este efecto de bola de nieve, cada vez más inversores, cada vez más potentes. El último que ha entrado es el fundador de Desigual, Thomas Meyer, que es una multinacional textil tremenda. Y bueno, pues la idea utópica es a ver hasta dónde llegamos. A ver en esta vida, porque esto es un proyecto... Claro, que va más allá de la vida. Claro, va más allá de nosotros. Yo me lo planteé a 50 años vista, a ver cuántas escuelas Terra somos capaces de montar, a ver cuántos profesores somos capaces de transformar, a ver cuántos, ¿no? Un poquito, y qué nuevos proyectos pues en el camino iremos creando. Suena increíble, pero se siente que es algo que
se construye a largo plazo, que es algo que va a crear un mejor futuro para nuestros niños, etcétera. ¿Y a qué personas te gustaría atraer? Entonces, inversores, emprendedores, formadores conscientes. ¿A quién podemos invitar ahora para que Sí. participen? Bueno, nosotros, por ejemplo, en la web Utopica Labs, con K, Utopica Labs, ahí siempre tenemos un formulario que nos escribe mucha gente y diseccionamos, ¿no? Por un lado, evidentemente, todo emprendedor necesita gasolina y un proyecto como este. Ahora, por ejemplo, vamos a abrir la Serie A y queremos levantar 5 millones de euros, ¿no? Wow. Que en parte los tenemos bastante bien orientados porque hay un fondo inversor de impacto de escuelas innovadoras de Suiza, al cual hemos llamado la atención y ya hemos tenido 3 conversaciones, han venido a visitarnos, pinta muy bien, pero estas cosas nunca se sabe. Entonces, evidentemente, buscamos inversores conscientes, inversores que más allá de la rentabilidad, que evidentemente si buscas rentabilidad, pues vete a otro lugar que encontrarás mucho más, pero nosotros atraemos a un tipo de inversor visionario, revolucionario, que evidentemente es una inversión y para que el proyecto sea sostenible tenemos que presentar números verdes, evidentemente, pero que está buscando un impacto y sobre todo un legado. Porque la palabra impacto para mí también ya está un poco desvirtuada, todo es impacto hoy en día. Aquí es un legado, ¿no? Es personas que han despertado, que son conscientes, que se dan cuenta de que realmente, sí, podemos hablar mucho del impacto, pero es que lo que realmente impacta de verdad es cambiar la educación. Porque es que si no vamos a la raíz del problema, sí, todo lo demás pinta muy bien, pero no hay una transformación verdadera. Lo que este mundo necesita es un cambio profundo en la educación y en los educadores, ¿no? Y ahí queda muchísimo trabajo porque hemos cambiado de todo en la realidad, pero la educación sigue siendo la misma que hace 150 años, ¿no? Entonces, completamente obsoleta hace décadas, ¿no? Entonces, necesitamos recursos, necesitamos financiación, porque realmente hemos demostrado lo que somos capaces de hacer sin dinero o reinvirtiendo en nuestro propio bolsillo. Pues tenemos muchas ganas de demostrar todo el equipo lo que somos capaces de hacer cuando la gente confía en ti, inyecta capital en tu negocio. Con lo cual, inversores conscientes y luego, evidentemente, nos faltan manos por todos lados porque el proyecto tiene una envergadura, con lo cual estamos pues, con ganas de atraer un perfil de profesional que muchos son emprendedores. O sea, realmente la gente que funciona bien en Utopica Labs es gente que ha tenido negocios, empresas, emprendimientos, ¿no? Y que finalmente se quiere vincular con un proyecto con propósito y que quiere poner su talento al servicio de esta revolución educativa porque se ha dado cuenta de que eso es lo que quiere hacer con su vida, ¿no? Y en ese sentido, pues holacráticamente vamos siempre incorporando personas que pues, complementan, ¿no? Habilidades, responsabilidades que ahora mismo igual estamos asumiendo un poco entre todos como startup, pero... Y luego a partir de ahí, bueno, pues evidentemente atraemos a muchas personas sensibilizadas con la educación, docentes, profesores, pedagogos, ¿no? Que se quieren formar con nosotros, tanto para vincularse con el proyecto o como simplemente nutrirse de nuestro know-how para llevar la revolución a otros lugares, ¿no? Sí, sí, sí. Estoy segura que vas a recibir muchas solicitudes en la web, pero lo que estás haciendo realmente, te estoy escuchando y es algo admirable, o sea, merece muchísima admiración. Ya siento que no tienes tanto ego para apegarte a mis palabras, pero, o sea, realmente es algo que va más allá de la vida de una persona, es algo increíble. Pero ¿cómo sostienes esta tensión y responsabilidad? O sea, yo supongo que no es tan fácil sostenerlo porque es un proyecto muy grande. Bueno, en mi caso, realmente es que no tiene ningún mérito en el sentido de por las cosas que viví en mi infancia, ¿no? Y esos traumas que han sido siempre un motor de vida. La gente que me conoce, ¿no? Sabe que estoy saludablemente obsesionado, ¿no? Con todo esto, esto es mi vida y pago el precio y a veces he pagado el precio muy caro a nivel personal. He intentado muchas veces delegar, dedicarme a otras cosas, pero no puedo. Es como que siento que soy un poco un esclavo de mi propósito, ¿no? Es decir, no tengo la sensación de ser yo quien esté eligiendo todo esto, ¿no? Es que no se me ocurre otra cosa que hacer con mi vida, ¿no? Es lo único que verdaderamente tiene sentido y es un poco el legado que quiero dejar, ¿no? A mí me parece un sinsentido la forma en la que vivimos, me parece un manicomio social. Lo he visto en mí primeramente, ¿no? Lo que es la enfermedad mental, lo que es el sufrimiento, el vacío, la angustia.
y no se me ocurre nada mejor que hacer con nuestra vida que contribuir a la sanación colectiva, ¿no? Entonces, bueno, yo siento que tengo el know-how, ¿sabes? Yo lo que puedo aportar a esta sociedad es que he dedicado toda mi vida al autoconocimiento, he dedicado toda mi vida a la educación. Entonces, yo tengo otras carencias, ¿no? Igual, como te decía, soy más emprendedor que empresario, ¿no? Entonces, lo que me está pasando ahora es que muchas personas, bueno, se están dando cuenta de eso también, ¿no? Y están queriendo poner su talento, su energía, su dinero para contribuir a esta revolución, ¿no? Entonces, sí que es verdad que en muchos momentos, pues uno, cuando todo se vuelve oscuro, pues quieres tirar la toalla, ¿no? Y dices, hostia, es que es demasiado elevado el precio que estoy pagando, ¿no? El tema es que si no te rindes nunca, que hay que ser un poco tozudo, ¿no? Con el tiempo, tía, esa oscuridad vuelve a salir el sol, ¿no? Y cuando estás en esa oscuridad, conectas con una fortaleza interior que no sabías que tenías y que solamente has podido encontrar cuando no te quedaba más remedio que ser extremadamente fuerte, ¿no? Y realmente, bueno, es lo que te digo, para mí, claro, el camino emprendedor empresarial está muy alineado con el del autoconocimiento y la transformación personal, que es muy similar al de la paternidad. Y a mí es lo que me mueve mi vida. O sea, lo que mueve mi vida es la evolución constante, ¿no? Entonces digo, hostia, cuando tenía 20 años lo que sentía que era capaz de hacer era X, ostras, con 43, madre mía. Entonces tengo curiosidad por ver el Borja con 60, a ver en qué se ha convertido, lo que es capaz de hacer, pero también te desapegas. O sea, hay una parte que cuando es algo tan trascendente, cuando tu motivación es intrínseca, pero es una motivación trascendente, uno de los socios que no aparecen en el cap table, ¿no? Es la vida. Claro. Entonces hay un punto donde yo converso a veces con la vida metafóricamente, le digo, oye, estoy haciendo todo lo que está en mi mano, pero hay un punto en que, oye, si realmente esta revolución educativa es correspondiente, échanos un cable, ¿no? Porque Claro. realmente siempre como emprendedor estás al borde del abismo, ¿no? Y entonces llega un punto en el que empiezas a convivir con esa incertidumbre permanentemente y ya te digo, yo tengo una rutina diaria, donde trabajo un ratito mi cuerpo, mi mente, mi espíritu, porque es que si no es imposible sostener lo que estaría sosteniendo y no podría ser mínimamente funcional. Yo en ese sentido siempre he dicho, admiro muchísimo a nuestro colectivo. Me parecen héroes los emprendedores, los empresarios, que tienen muy mala prensa en esta sociedad socialista, papá Estado en la que vivimos, ¿no? Yo soy, ante todo, un liberal, ¿no? Y lo admiro mucho, lo valoro mucho y afortunadamente cada vez estoy más acompañado. O sea, mi viaje ha sido muy solitario, pero realmente cuando ha llegado el momento, pues ahora estoy cada vez más acompañado de gente increíble, de gente potente, de gente más inteligente, de gente más capaz. Y en esas reuniones, pues afortunadamente yo ya me voy diluyendo. Me voy diluyendo en el accionariado y me voy diluyendo en esas reuniones. Y mi visión es que algún día pues seamos todavía más, ¿no? Y me veo como un ejército ahí ¿no? de guerreros, ¿eh? Vamos a transformar la educación por el bien de nuestros hijos y de las nuevas generaciones, ¿no? Y que ojalá que me pille la vida siendo un anciano y sentir, pues bueno, pues que al final ese ha sido mi granito de arena. O sea, dejar la educación en un lugar muy diferente a la que nos encontramos cuando yo tuve que pasar por este sistema educativo industrial, que es una aberración lo que estamos haciendo con los niños, con las niñas, lo que hicieron con nosotros y que en parte la sociedad enferma y neurótica en la que vivimos es el resultado del tipo de educación que hemos recibido. Ha sido necesario, ha tenido su lugar, su momento histórico, pero el hecho de que siga siendo así es por el profundo miedo al cambio que tenemos los adultos de nuestra época. Entonces, hoy en día tenemos el conocimiento, tenemos el know-how, tenemos la tecnología, tenemos el equipo, tenemos la pasión, tenemos la determinación, evidentemente, para que esto sea algo que tenga un impacto profundo. Bueno, pues falta lo menos importante de todo, que es el capital, la energía, el dinero y luego el discernimiento para elegir los nuevos compañeros de viaje que se van sumando a esta aventura, ¿no? Pero bueno, ya te digo, todo esto empieza con una visión y para mí, pues, que abramos la escuela, la primera escuela este mes de septiembre, me lo tomo como un guiño de la vida, decir, oye,
está pasando, ¿no? Está sucediendo y va a suceder, ¿no? O sea que muy agradecido por esta experiencia de vida, la verdad. Sí, 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 yo también siento que te esperan muchas más aventuras, que todavía estás empezando, todavía estás empezando a difundir esta conciencia en el mundo, y el mundo ahora, en estos momentos de los cambios, necesita más educadores conscientes, necesita esta información. Y simplemente quería decir que mucha admiración hacia tu parte, porque sostener tanta tensión emocional que puedes tener con tanta responsabilidad no es fácil. Y una de las últimas preguntas que quería hacerte, ¿tú crees en el destino entonces? No, y aparte, escuchándote me venía que también en este proceso nos hemos reunido con muchos fondos, capital riesgo, venture Sí, capitals. sí. Y una cosa que me ha gustado mucho es que realmente cuando hablas de educación, incluso los hombres con más corbata Sí. muestran esa vulnerabilidad porque todo el mundo sabe en lo profundo de su ser que es fundamental cambiar la educación, ¿no? Claro. Y de repente aparecemos unos emprendedores ahí con nuestra inocencia, nuestra ingenuidad y tal. Y me gusta porque es cierto lo que dices. Muchos nos han dicho, venir más adelante, todavía sois muy pequeños para nosotros, ¿no? Todavía, pues, vuestro EBITDA no está en el lugar, ¿no? Pero realmente sentimos que lo más difícil ya lo hemos hecho, ¿no? Que siempre es, pues, empezar, levantar ese primer millón, ¿no? Metafóricamente, ¿no? Pero ese efecto de bola de nieve está sucediendo. Bueno, aquí a mí me gusta mucho la filosofía Advaita, que habla de la no dualidad. Y esto ya es un poco más hierbas, pero bueno, ya si alguien ha llegado A hasta mí me aquí, encanta. a modo de nuevo, yo pienso que he llegado toda mi vida. O sea, he dedicado toda mi vida, desde que toqué fondo con 19, a la búsqueda hacia adentro, a la indagación, ¿no? Y me he metido en todas las herramientas, todas las corrientes, he hecho un estudio comparado de religiones, me he metido en la filosofía oriental, he probado todo lo que he podido y sigo en ello. O sea, es que es como mi gran pasión, ¿no? Y luego todo eso lo extrapolo a un ámbito emprendedor empresarial, ¿no? Eso es como mis dos grandes pasiones. Al final, lo que viene a decir la filosofía Advaita es que no hay separación entre esa creencia que tenemos de ser un yo, ¿no? El ego. No hay separación entre el yo y la realidad. Eso es una ilusión cognitiva, ¿no? El yo es una construcción mental tejida a base de pensamientos y creencias, pero es ilusoria. Eres, pero no eres un yo. Entonces no hay separación. Eso es una ilusión que crea el lenguaje a través de la mente y del intelecto. Y estamos todos ahí. Ahora mismo estamos en el ego, en el yo, en la mente, en el intelecto. Yo estoy hablando con tú, ¿no? Yo parece que estoy disociado de la realidad. Es como si el pez dijera, ¿dónde está el océano? ¿No? Es una ilusión cognitiva. Entonces, lo que nos dicen los sabios de la Advaita, que verifican empíricamente, es que cuando tú naces como una semilla, ¿no? Por eso nos llamamos terra, ¿no? La tierra. En esa semilla hay contenido una genética, un modelo mental, una personalidad. Es que luego, cosas sobre las cuales no tienes ningún tipo de control. Luego, además, naces en un entorno social y familiar y eres condicionado. Claro. Creencias limitantes, un lenguaje que no eliges, una forma de entender la vida, ¿no? Que todo eso cristaliza en tu personalidad, sobre lo cual tú no lo eliges tampoco, ¿no? Entonces, claro, llega un momento en que esa personalidad cristaliza con 7 años, ese condicionamiento, esa programación, esa genética, esa personalidad, y los que son padres lo han verificado, ¿no? Y a partir de ahí, claro, todo lo que se va desplegando es que tú no lo eliges. Tú no eliges tus pensamientos. Elige tu próximo pensamiento. Es que lo que te viene. Tú no eliges respirar, afortunadamente, ¿no? Tú no eliges tus procesos digestivos. Tú no eliges dormirte. Hay un montón de cosas que suceden. Psíquicamente lo vemos más complicado y cuando estamos en el yo tengo Puedo libertad, controlar. yo controlo, yo elijo, yo, pero el yo es una ilusión. Claro que a nivel mundano hemos de utilizar ese lenguaje porque si no, ¿no? Sería una locura colectiva, ¿no? Más que la que tenemos hoy en día, porque hay una conciencia de unidad, ¿no? Subyacente. Pero realmente, cuando lo analizas, te das cuenta de que todo es un despliegue que va sucediendo, que las cosas no podrían haber sido diferentes a cómo han sido. Eso es una neurosis, mirar atrás y pensar, yo debería y me fustigo,
O en el futuro, no, es que tengo miedo a que esto pase, esto no pase. Eso es neurosis. Todo es perfecto, todo el rato está pasando lo que tiene que suceder. Es imposible que un personaje como este te estuviera diciendo algo diferente en base a la pregunta que has hecho tú, ¿no? Entonces, esa es la moral subjetiva, neurótica, de las cosas deberían ser diferentes a como son. No es verdad. Todo el rato se está desplegando. Y desde esa perspectiva, claro, ¿dónde queda el libre albedrío? Desde esa perspectiva, la noción de destino, de despliegue, llega a un punto en el que yo cada vez miro más con asombro la vida y ver cómo se va desplegando todo a través de Borja, pero cada vez menos identificado con Borja. Y claro que en un plano mundano, dual, yo tengo que tomar esta decisión, despido a esta persona, invierto aquí. Claro que ahí dices, claro que tengo libre albedrío, pero eso es un estado de conciencia muy limitado, ordinario, egoico. Pero cuando tienes esos momentos de meditación, de silencio, de alguna manera se disuelve el ego, la mente temporalmente y te das cuenta de que realmente ahí no hay nadie. No somos el autor. Entonces ahí empieza un poco a suceder la magia de la filosofía Advaita, ¿no? Que es como que te empiezas a relajar, a mirar con complicidad y a atravesar los momentos, sean los que sean, de dolor o de dicha, con cierta valoración y agradecimiento, pero con esa complicidad de saber que no podía ser diferente. Y eso, al final, tú sigues en la batalla, sigues en tu guerra, sigues en tu vida emprendedora, empresarial, pero la forma de vivirla es cada vez más pacífica y más trascendente, ¿no? No te das tanta importancia a ti misma, ¿no? Porque realmente te das cuenta de que no hay ningún yo, ¿no? Entonces, bueno, y eso también tiene unas consecuencias psicológicas y empresariales tremendas en tu forma de concebir tu día a día laboral, ¿no? Sí, 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 siento lo mismo, o sea, tal cual. Y sobre todo cuando estamos meditando podemos conectar con esta sabiduría superior, ¿no? Podemos sentir esta conexión con todo el mundo, con todos, o sea, estos momentos de mucha paz, de felicidad, de sentir que no somos separados realmente. Bueno, es que de verdad que estoy disfrutando tanto la conversación contigo que el tiempo vuela. Yo me acuerdo que tenemos que terminar, por eso voy a hacerte como las preguntas express para que te puedan conocer un poco aún mejor y puedes responder rápidamente a estas preguntas, ¿vale? Y la primera, ¿sueles tomar decisiones, si te parece? ¿Te parece bien? Sí, sí. Vale. ¿Sueles tomar decisiones basadas en la intuición o lógica? Intuición. ¿Es posible vivir sin sufrimiento? No. Mm. Pero el sufrimiento se vive de otra manera. O sea, ya no sufres cuando sufres. Entiendes la función que tiene el sufrimiento, entiendes por qué sufres, para qué sufres, ¿no? Y diferencias sufrimiento de dolor. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, pero cuando sufres entiendes que es porque estás enganchado con tu propia mente, con tu propio ego y es la manera que la vida te dice te estás equivocando, esta no es la manera de experimentar la realidad. Entonces, bueno, es verdad que cada vez sufres menos. Ya sería irresponsable por mi parte decirte esto. Lo que pasa es que el sufrimiento duele menos. Es que sería de otra manera. O sea, es que el sufrimiento es el gran aliado del despertar de la consciencia. Tiene su función. ¿Te acuerdas sobre la última vez cuando lloraste y por qué? Ayer. Ayer lloré, bueno, porque estoy viviendo un duelo de una pérdida importante, reciente. Y ayer pues tuve un momento de conectar con mi tristeza sin sufrimiento, pero con mucha tristeza. ¿Tú crees que es muy importante saber digerir nuestras emociones, no? Bueno, yo creo que es una de las cosas que más nos cuestan a los humanos. La gestión emocional la tapamos porque es doloroso, muchas emociones, ¿no? Pero es fundamental, es fundamental. Somos seres emocionales y en la medida que atravesamos las emociones, cada vez las emociones tienen menos protagonismo en nuestra vida. Cada vez uno está más equilibrado, más alineado, más en paz y no vive estos vaivenes como consecuencia de cómo son las circunstancias, sino que hay más ecuanimidad.
Me parece muy bonito porque en Rusia, por ejemplo, a muchos hombres desde la infancia dicen no llores, no expresas tus emociones, pero yo creo que es lo básico que tenemos que aprender a hacer todos nosotros, porque si no sabemos gestionar Ya. nuestras emociones, todos se acumulan en nuestro cuerpo y que Yo ya después... te digo, mis primeros 24 años de vida no lloraba, estaba Mm. completamente bloqueado. A raíz de ese despertar, madre mía, ahora soy Mm. muy llorón. Por eso me parece súper bonito esto. Y la última pregunta que suelo hacer a todas personas a las cuales suelo entrevistar, ¿quién crees va a tener una ventaja secreta en el futuro? Es decir, ¿qué habilidades tenemos que desarrollar para tener esta ventaja secreta en el futuro? Inteligencia emocional. Mm. Hoy se habla mucho de inteligencia artificial, pero se habla poco de inteligencia emocional porque hay muy poca inteligencia emocional. Para valorar la inteligencia emocional hay que tener inteligencia emocional, ¿no? Y creo que es lo que es la mayor ventaja competitiva que cualquier ser humano pueda tener. Porque, madre mía, es una manera de gestionarte a ti y lidiar con otras personas y con lo que acontece también, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, sobre todo en el mundo donde ya están desarrollando los robots, inteligencia artificial, saber tener la inteligencia emocional es algo que nos ayuda a destacar y conectar aún de forma más profunda entre nosotros. Y bueno, muchísimas gracias, Borja, de Nada, un verdad, por placer. tu tiempo, por tu sabiduría, por tantos conocimientos que acabas de compartir de forma tan honesta, tan transparente, tan humilde, porque no todos empresarios están dispuestos a compartir toda la verdad, todo lo que sienten realmente. Y por eso se valora muchísimo. Y quiero agradecer a todas las personas que nos están escuchando o mirando, que han llegado hasta el final de esta entrevista. Y quiero animar a todos a compartir este episodio con las personas que ahora mismo necesitan ayuda y que necesitan escucharlo. Y si quieres añadir algo más antes de despedirnos. Nada, muchas gracias, Alexandra. Encantado de conocerte y un saludo a todos. Sí, muchísimas gracias a ti y nos vemos el martes que viene con todas las personas que nos están escuchando en el próximo episodio de Tu Ventaja Secreta.